Bueno, ahí va a comenzar a grabar y yo voy a comenzar a compartir la presentación. A ver, esta es. Ya saben ustedes que por algún motivo se cuelga cuando trabajo con la presentación en el modo completo, así que no me queda otra que ponerla de este modo. Profe, tengo una duda. En este caso, ¿por qué no utilizas Zoom? ¿Por qué no utilizo Zoom? Porque Zoom hay que pedir al administrador y para mí, incluso la grabación y todo, y para mí me ha resultado mejor Meet porque tengo incluso el Drive y todo ajustado con la asignatura. Cada uno tiene su metodología y yo prefiero esta. Sí, en ese entiendo. ¿Sí? Sí, A profe. ver, cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro, claro. Bueno, ¿pueden ver ahí bien la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Yo a pesar que lo hago, lo hice 1000 veces, me ocurre que todas las veces intento hacer alguna modificación para mejorarlo y entonces pruebo, pruebo y pruebo. Hay muchas cosas que uno hace en automático y entonces no las tengo presentes. ¿Sí? Bueno, comenzamos entonces. Nosotros hemos hablado de la propuesta de Darwin y de su gran contribución a entender la naturaleza de las relaciones entre los seres vivos, unificando a toda la diversidad biológica a partir de una teoría que indica que todos los seres vivos están relacionados y que pueden ser, esas relaciones pueden ser representadas como un árbol, ¿sí? Dijimos que Darwin tenía algunos problemas para explicar claramente su teoría, vinculados sobre todo a la cuestión de la herencia. ¿Se acuerdan que hablamos de que Darwin apoyaba también la herencia de caracteres adquiridos y su propuesta estaba asociado al concepto de pangenes? ¿Sí? Vamos a ver que posterior a Darwin, la teoría de la evolución se fue complementando. Y para muchos autores, un aspecto fundamental de la complementación de la teoría de la evolución es lo que denominan neodarwinismo. El neodarwinismo lo que plantea es no lo que plantea, lo que denominamos neodarwinismo es la unificación o la síntesis o la complementación de la teoría de la evolución de Darwin con la teoría de la selección, con las leyes de Mendel, ¿sí? Entonces, para muchos, neodarwinismo es justamente esa unificación, la teoría de la evolución con su explicación de la selección natural, sumado a la herencia o al conocimiento de la herencia que sigue o respeta lo que conocemos como leyes de Mendel. Más adelante se han ido sumando otras explicaciones a la teoría de la evolución. Y para muchos autores eso es lo que constituye la teoría sintética de la evolución. En algunos libros van a ver casi como sinónimo neodarwinismo y teoría sintética, aunque hay que decir que neodarwinismo es esa primera unificación de evolución con genética, ¿sí? Y teoría sintética es eso más otros aportes que se construyeron entre la década de 1940 y 1950, ¿sí? Dicho esto, sepan que en algunos libros van a hablar directamente de neodarwinismo, otros van a hablar de teoría sintética, otros los van a separar, pero la idea es que es un proceso histórico y que en ese proceso histórico ha ido asumiendo diferentes denominaciones. En términos generales, cuando alguien habla del neodarwinismo hoy, hace referencia
a la teoría sintética de la evolución, es decir, incluyendo todos los conocimientos que se fueron sumando, pero haciendo referencia a que esa teoría sintética de la evolución sigue dándole mucho énfasis al factor evolutivo selección natural. Entonces, cuando lean en un texto publicado recientemente el término neodarwinismo, va a estar haciendo referencia a la teoría sintética de la evolución, pero con un fuerte impacto de la acción de la selección natural. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, podemos ver que el neodarwinismo comenzó su construcción a partir de los aportes de Weismann. Ustedes saben que Weismann plantea justamente la explicación por la cual queda descartado el lamarquismo. Sabemos que las células pueden separarse en células germinales y somáticas, y Weismann logra demostrar que el plasma germinal está separado de las células somáticas, y entonces cualquier modificación en la estructura somática del cuerpo no va a tener influencia en la herencia, es decir, no va a ser pasado a la generación siguiente. Solo las modificaciones que afecten a las células germinales son las que se van a expresar en la siguiente generación, ¿sí? Y este aporte de Weismann deja descartado la idea de herencia de caracteres adquiridos, porque recuerden ustedes que la idea de herencia de caracteres adquiridos es justamente eso, que cualquier modificación en el cuerpo podría ser pasada a la herencia. Y lo que hace Weismann es demostrar que esto no es posible, que que la siguiente generación o la descendencia se construye a partir de células germinales, y las modificaciones sobre el resto del cuerpo no pueden modificar la información del plasma germinal, ¿sí? Sabemos en la actualidad que hay efectos que parecieran comportarse como una acción lamarquiana. Esto tiene que ver con la epigenética, y ya lo he mencionado en la clase pasada, que también se sabe que estos efectos epigenéticos en realidad lo que están haciendo es expresar o reprimir algunos genes, ¿sí? Bueno, cuando Weismann deja de lado el lamarquismo a través de sus experiencias y de lo que él construye, inmediatamente, a principios de 1900, diferentes autores rescatan las leyes de Mendel. Me parece que me salté una, ahí está. ¿Sí? Ese rescate de las leyes de Mendel ocurre independientemente por 3 grupos de investigadores, ¿sí?, en distintos lugares, que hacen propuestas similares a las de Mendel, pero que a su vez rescatan el trabajo de este autor. Y lo que es importante es que entonces se sientan las bases genéticas, las explicaciones de la herencia, que era una de las patitas que le faltaba a la teoría de Darwin, ¿sí? Entonces, con el redescubrimiento de las leyes de Mendel, podemos entender el mecanismo de la combinación de los genes y cómo esta combinación de genes puede también afectar el fenotipo. Ustedes saben que la recombinación produce variación fenotípica, ¿sí? Y ya en genética han estudiado, por ejemplo, algunos fenómenos de la interacción entre los genes entre sí, entre los genes y el ambiente. ¿Cómo se llama los principios, o qué nombre se le ha dado a los principios por los que unos genes afectan la expresión de otros? Lo mismo, epistasis. Bien, epistasis. Cuando ustedes estudian epistasis, generalmente
en los libros de genética, lo que se describe es cómo algunos genes pueden solapar, algunos alelos de un locus pueden solapar la expresión de otros alelos de otro loci. Pero en realidad hoy, en términos generales, se habla de epistasis para hacer referencia a la interacción de los distintos genes, en un sentido mucho más amplio que el concepto de epigenética que explica esas interacciones de dos loci. ¿No es así? Sí. Bien, y todo esto genera, dijimos, variabilidad fenotípica, no variación genética. Y es importante destacar que la variación genética se genera a través de la mutación. ¿No es así? Sí. Así es que cuando la genética la genética clásica comienza a desarrollarse, los aportes importantes de estas disciplinas son ver que la variación surge por mutaciones, ver que existe un fenómeno que se llama recombinación, que lo que hace es generar variación fenotípica, ¿sí? Y así surge dentro comienza a darle mucha importancia a las consecuencias de la mutación. ¿Sí? Entre ellos, estos genetistas clásicos de Bries, Bateson, los mismos que redescubren y trabajan con el concepto de herencia mendeliana, ponen en cuestionamiento la fuerza de la selección natural. Y para muchos de ellos, es la selección natural que es más fácil de ser interpretada actuando en su forma gradual y continua sobre caracteres cuantitativos, es puesta en duda porque estos mendelianos lo que plantean es que es muy importante la variación discontinua, es decir, esa variación, ese tipo de variación observada y explicada a través de las leyes de Mendel, ¿sí? Y de la herencia particulada. Entonces, podríamos decir que en este momento hay una suerte de cuestionamiento a la fuerza y a la importancia de la selección natural que tiene su origen en destacar la importancia de la mutación en el concepto de herencia particulada, ¿sí? Y en la idea de que para ellos la principal variación que es responsable de formar nuevas especies es una variación de tipo discontinua, como las que observó Mendel y ellos mismos, y no una variación continua que parecería ser el mejor tipo de variación sobre la que actúe la selección natural. ¿Sí? Preguntas mientras doy ingreso. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, fíjense. ¿Y herencia particulada? ¿Cómo? ¿De herencia particulada a qué se refiere eso? La herencia particular es esto, pensar que la herencia o los caracteres hereditarios pasan de una generación a la siguiente a través de partículas. Es el concepto de Mendel, ¿sí? Y esas partículas nosotros hoy las denominamos genes. Pero la idea de factor o partícula es la idea con la que Mendel explica la herencia, ¿sí? Sí. ¿Te queda claro, Angélica? Sí, sí, profe. Bueno, y entonces, esta disputa entre, me parece que me salté una, a ver, no me salté una diapositiva. Esta disputa entre mendelianos que destacan la acción de las mutaciones y que destacan el propio mecanismo de la herencia, en contraposición con los biometristas que ponen énfasis en las pequeñas diferencias entre los individuos, es decir, este análisis estadístico de caracteres continuos, de caracteres cuantitativos continuos fundamentalmente, donde perfectamente puede verse la acción gradual, pequeña, acumulativa de la selección natural. Es una primera disputa importante en el seno de la teoría de la evolución. Entonces, tenemos mendelianos destacando la fuerza de la mutación y la importancia de los caracteres discretos,
por un lado, y biometristas destacando la variación cuantitativa continua y la acción de la selección natural por otro, ¿sí? Así, para los biometristas, las mutaciones son importantes, pero fundamentalmente son mutaciones pequeñas que van a ocurrir y que se van a ir acumulando a través de la acción de la selección natural. Esto a diferencia entonces de los mendelianos que proponen que los principales cambios evolutivos tienen que ver con grandes mutaciones, lo que llaman macromutaciones, y que esas mutaciones en sí mismas son las principales responsables del origen de nuevas especies más que la selección natural. Ellos plantean que la selección natural puede afinar los caracteres, pero que los verdaderos cambios tienen su origen en grandes mutaciones, ¿sí? Para los mendelianos, la evolución procede en grandes saltos, con estas macromutaciones, ¿sí? Las especies se originan como consecuencia de mutaciones que son discretas y que son fundamentalmente grandes en el sentido que producen grandes cambios fenotípicos. Y por lo tanto, la selección natural sería accesoria. ¿Se entiende? Entonces, estas dos posiciones, ¿sí? Son importantes en este momento. Acuérdense que la genética clásica, ¿cuáles son los primeros descubrimientos que hace? ¿Qué observaciones tiene la genética clásica? ¿Cuál es el organismo modelo sobre el que la genética clásica se desarrolló? Drosófila, profe. Las drosofilas. ¿Y qué mutaciones observaron en las drosofilas? Creo que era sobre el color de ojos. Bien, color de ojos. En las quetas de las alas. Las quetas de las alas. Y deben recordar la observación de los mutantes homeóticos. Aquellas mutaciones extrañas donde aparecía una mosquita que en vez de antenas tenía patas en ese lugar. ¿Se acuerdan de algunos de esos casos? No. ¿Sí? Bueno, en la genética clásica y los estudios con las drosofilas llevaron a encontrar esa clase de mutaciones extrañas, por ejemplo, bitórax. Seguramente han leído en genética sobre estos tipos de mutaciones. Y los observadores de estas mutaciones son los que proponen que son las mutaciones las principales causas, las grandes mutaciones, las responsables del origen de nuevas especies. ¿Se entienden? Sin embargo, otro de los genetistas clásicos, Morgan, plantea que hay mutaciones de toda clase. Hay mutaciones pequeñas y hay mutaciones con grandes efectos fenotípicos, ¿sí? Que en general las mutaciones son todas raras, que la mayoría de ellas son letales, que muchas de ellas son indetectables a simple vista. Y entonces empieza a ser posible pensar que las mutaciones contribuyen a que la selección natural tenga una base genética sobre la cual actuar. Es decir, si las mutaciones no solamente son grandes cambios, sino también hay pequeñas variaciones, estas variaciones pueden ser acumuladas por la acción continua de la selección natural, ¿sí? Y este modelo, en general, sumado a otros hallazgos, como por ejemplo la importancia de la recombinación genética, ¿sí? La localización de los genes en los cromosomas y pudiendo explicar cómo es posible que se combinen distintas variantes genéticas, van construyendo una base genética sólida sobre la cual pueden actuar los factores evolutivos. Entonces, por ahora tenemos selección natural y también podemos incorporar la mutación que se repite continuamente como un factor de cambio evolutivo. ¿Sí? Tenemos entonces ya un
una serie de elementos importantes que construyen la teoría de la evolución. Tenemos la base material de la herencia, sabemos que esas partículas que había descrito Mendel es lo que Johansen denomina genes, ¿sí? Y además que esos genes se localizan en los cromosomas según la teoría cromosómica de la herencia, ¿no es así? Y además ya tenemos algunos otros aportes, como la idea de que la fecundación, o durante la fecundación, las instrucciones hereditarias de los progenitores se pueden combinar, ¿sí? Y que el desarrollo del cigoto va a determinar la producción de un individuo, ¿sí? Y que ese cigoto en realidad tiene todas las instrucciones para formar a los nuevos individuos, ¿sí? Sabemos también que los mecanismos de la herencia son bastante conservadores, excepto lo que conocemos como mutaciones que ocurren de forma aleatoria en el material hereditario y que son la base, son el origen de la variación hereditaria sobre la cual puede operar la selección natural. ¿Sí? Así vamos acercándonos a la construcción de lo que llamamos la teoría sintética. Entonces, para algunos, neodarwinismo es sumarle a la teoría de la evolución por selección natural el aporte de Weismann, descartando la herencia de los caracteres adquiridos, y el aporte de las leyes de la herencia, originalmente propuesto por Mendel, pero rescatado en la nueva disciplina que es la genética, ¿sí? Y a partir de ahí, una serie de conocimientos que van construyendo la teoría de la evolución fundamentalmente desde la genética de poblaciones, es decir, una serie de desarrollos que llevan a entender cómo los genes, cómo se produce la modificación de genes en las poblaciones, de manera que generación tras generación se producen modificaciones, ¿sí? Yo no recuerdo si les he planteado la propuesta o el concepto de evolución desde la genética de poblaciones, que justamente define a la evolución como el cambio en las frecuencias génicas de las poblaciones, ¿sí? No sé si lo hice, ¿me recuerdan ustedes? Estoy dando una clase paralela con temas similares y ya no recuerdo si se los dije a ustedes o si se lo dije a otro grupo. Sí, lo mencionó al comienzo, Sí. profe. Perfecto, y mencioné también la definición de Levontin. ¿Alguno la recuerda? Si es que la mencioné o tal vez no la mencioné. No recuerdo bien, profe. ¿Ninguno recuerda? Tal vez no lo dije. Bueno, Levontin, ¿qué dice? Que la evolución es la transformación de la variación individual o variación entre individuos a diferencias o variaciones entre poblaciones y especies. Sí, profe, creo que sí lo dije. ¿Sí? Bueno, no está de más recordarlo. Fíjense qué interesante esto, ¿no? La mutación es la que origina variación entre individuos. Y la evolución, justamente, en la evolución los factores evolutivos son los que amplifican esas diferencias entre individuos, llevándola a diferencias entre poblaciones y más aún entre especies o grupos taxonómicos de jerarquía superior al nivel de especies, ¿sí? Así, nosotros tenemos ya una unificación y un gran crecimiento de la teoría evolutiva con el aporte de la genética, ¿sí? Y empieza a construirse la genética de poblaciones, es decir, entender cómo el acervo genético en una generación puede modificarse hacia las siguientes generaciones, ¿sí? Fíjense que todo esto ocurre antes de que sepamos cuál es el material de la herencia. Fíjense que la teoría genética se empieza a construir sin saber cuál era el material
del que estaban construidos estas partículas o genes. Eso habrá que esperar hasta 1953 para que Watson y Crick propongan al ADN como la molécula que tiene las propiedades de conservar la información y de pasarla a la siguiente generación. ¿No es así? Así empieza a construirse entre la década del 30 y el 50, ¿sí?, lo que se conoce como la teoría sintética de la selección natural. Sí, la teoría sintética de la evolución. En esta teoría sintética, ese término lo que quiere decir que se construye una síntesis con muchos nuevos aportes. Y la mayoría de esos aportes, insisto, tienen que ver con conocimientos provenientes de la genética de poblaciones. Es decir, ver qué pasa con los genes en las poblaciones a través de distintas generaciones. Entre los que más se destacan en esta visión está Fisher. Fíjense que Fisher, en su libro de la teoría genética de la selección natural, justamente lo que plantea es que la herencia mendeliana, ¿sí?, es la base sobre la que actúa luego la selección natural. Esa selección natural que puede operar de forma gradual y continua sobre pequeños cambios que tienen lugar a nivel de los genes. Es decir, Fisher compatibiliza la problemática presentada entre biometristas y mendelianos. Los mendelianos hablan de herencia discreta, particulada, y Fisher dice un mecanismo como la selección natural puede operar a través de estos genes, o no operar a través, sino operar sobre estos genes que pueden cambiar de forma pequeña, ¿sí?, aunque también lo pueden hacer de forma, de una magnitud superior en el caso de las macromutaciones. Y entonces podemos decir que esa disputa entre mendelianos y biometristas queda saldado. La herencia se transmite a través de factores que son discretos, ¿sí?, pero esos factores discretos pueden explicar los caracteres cuantitativos. Ahí también está el aporte de Wright y de muchos otros autores que muestran cómo los caracteres cuantitativos tienen una base genética compleja, hay muchos genes involucrados y en la intervención de estos muchos genes más la acción del ambiente podemos tener esa expresión de fenotipos continuos. ¿Está claro? Y entonces, genes discretos, fenotipos continuos o discontinuos pueden ser sometidos a selección natural. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay preguntitas? Bueno, fíjense que seguimos construyendo aportes a la teoría de la evolución. Y fíjense lo que yo les digo, esto de que la teoría de la evolución se construye adicionando nuevos conocimientos, pero en ningún punto hay descarte de los anteriores. Es decir, la teoría de la selección natural se cuestiona, pero sigue fortalecida. Y ahora vamos agregando explicaciones. Otro de los aspectos que fueron agregados a la teoría de la evolución es la importancia del flujo génico. Haldane fue uno de los que propone la importancia de la migración de los individuos, llevando con ellos sus genes y causando modificaciones en las poblaciones a través del aporte de genes que pueden ser diferentes o estar a frecuencias génicas diferentes. Eso lo vamos a ver después. Así, sigue siendo muy importante el rol de la selección natural, pero le vamos agregando otros factores. En este caso, Haldane agrega la importancia del flujo génico. Y otro gran aporte es de Sewall-Wright. Sewall-Wright empieza a cuestionar el hecho de que las poblaciones sean tan grandes como normalmente
ocurre o es necesario para la acción de la selección natural, y él trabaja con modelos donde las poblaciones están parcialmente aisladas o aisladas completamente, y observa que en ese contexto es muy importante las consecuencias que produce la endogamia, y propone un factor que es la deriva génica. La deriva génica es un fenómeno aleatorio, ya lo explicaremos después, que se suma a los efectos de la mutación recurrente, del flujo génico propuesto por Haldane y de la selección natural con la que nació la teoría de la evolución. ¿Sí? Así, fíjense que estamos fundando la genética de poblaciones con todos estos aportes. Ver que los genes de una generación pueden cambiar sus frecuencias génicas en las generaciones siguientes a través de estas fuerzas evolutivas que le hemos ido adicionando a la selección natural. La acción de una mutación que se repite, el flujo de genes y ahora el azar en el factor que conocemos deriva génica. ¿Sí? La asignatura esta lo que va a hacer en la primera parte de la materia es justamente entender todos estos mecanismos. Si seguimos adelante, sabemos que la variabilidad tiene como origen a las mutaciones. Las mutaciones pueden ser grandes en sus efectos o pequeñas. Y es importante el efecto de las pequeñas mutaciones porque evitarían el desajuste de los organismos. Entonces, pequeños cambios para estos autores en ese momento facilitan la acción de la selección natural. ¿Sí? En general lo que plantean ellos es que también hay mutaciones con grandes efectos, pero que en general esas grandes mutaciones producen efectos deleterios y van a ser eliminados por la selección natural. ¿Sí? También se otorga importancia a la recombinación de genes, ya lo hemos mencionado antes, porque la recombinación genera nuevos fenotipos exponiendo los genes a la acción de la selección natural. ¿Sí? Entonces ya tenemos los cimientos de la genética de poblaciones. ¿Sí? Hemos sumado a la selección natural la fuente de variabilidad genética y fenotípica, y hemos sumado también la acción de otras fuerzas evolutivas como la mutación repetida, o dijimos también la acción del flujo de genes a través de la migración de los individuos, y la acción de la deriva génica, que es el mecanismo aleatorio que tiene lugar en las poblaciones pequeñas. ¿Sí? Entonces, fíjense que selección natural, aislamiento y flujo de genes, además de la mutación, que hasta este momento es vista fundamentalmente como una fuente de variabilidad, no como factor evolutivo, son los factores preponderantes que están conduciendo al cambio evolutivo en las poblaciones. ¿Sí? Así, desde que reconciliado el mendelismo con el darwinismo, se empieza a generar una gran cantidad de trabajo a nivel de laboratorio con poblaciones experimentales, ¿sí? Y luego se empieza a extender ese trabajo y a tratar de ver cómo la teoría evolutiva puede verse reflejada en las poblaciones naturales, porque todo esto que venimos mencionando es producto del trabajo de estudiar poblaciones experimentales en laboratorio, ¿sí? Y entonces, una vez construida ese conocimiento, se amplía sus horizontes para la interpretación de otros hechos y otras observaciones en la biología. Y a eso es a lo que le llaman algunos autores como teoría sintética de la evolución. En esa teoría de la sintética de la evolución, para muchos tiene su origen en el trabajo de Huxley, ¿sí? En el libro que él propone, Evolución, la nueva síntesis, o la síntesis moderna, y por eso se habla de la teoría sintética. ¿Qué hace Huxley? Bueno, reunir en una publicación, en este libro, los conceptos aportados por Fisher, por Haldane, por Wright,
y ver cómo estos mecanismos pueden explicar grandes preguntas evolutivas. ¿Sí? Pero este no es el único desarrollo importante para la síntesis. También tenemos el aporte de otros autores como Dobzhansky o Meir. Fíjense que la frase célebre que deben haber leído en muchos textos, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, es de este autor. Dobzhansky, nacido en Rusia, en la antigua Unión Soviética, ¿sí? Fíjense que empieza a realizar sus trabajos ahí. ¿Se acuerdan que yo les hablé de las complicaciones que generó Lysenko en su idea de rescatar el lamarquismo? ¿Se acuerdan? Bueno, uno de los perjudicados con esta visión de la ciencia fue Dobzhansky. Y Dobzhansky migra a los Estados Unidos, donde se suma a otros grupos trabajando en genética de poblaciones, ¿sí? Y haciendo propuestas muy importantes para la teoría evolutiva. Si nosotros vamos a cómo la teoría evolutiva impactó en el estudio de las poblaciones naturales, podemos ver los trabajos de Ford o de Kettlewell, donde a través de sus observaciones logran ver la evolución en acción en poblaciones naturales. El ejemplo de Viston betularia lo deben conocer, seguramente se los han planteado en genética, ¿lo han visto ahí? De la coloración de estas mariposas y cómo la alteración ambiental con la contaminación modifica las proporciones en las que se encontraban la Viston betularia con formas claras y formas oscuras. Seguro que lo vieron. ¿Lo recuerdan? Sí, un poco. Bueno. Ahora había una fábrica. Sí, profe, en el texto también está. De hollín, y después empezaron a ver esas mariposas, polillas, no sé qué, como más oscuras. Ajá, ¿y cómo se lo explica eso? Y por selección natural. Ajá, entonces la idea es que las poblaciones naturales, antes de la contaminación con los productos de la industria, ¿sí? Existían mariposas blancas y oscuras, pero la predominante eran las formas claras, porque quedaban mimetizadas con los líquenes de los árboles, ¿no es así? Claro. Sí, sí. Y con la contaminación ambiental, los líquenes susceptibles a esta contaminación desaparecen, y entonces el lugar donde se apoyan las maripositas estas es un lugar de troncos oscuros, y por lo tanto las formas que mimetizan mejor en ese fondo son las formas oscuras. De tal forma que los pájaros pueden ver destacadas las mariposas blancas y las que son las más consumidas, ¿no es así? Sí, sí. Y de esa forma tenemos la evolución en acción. Podemos verla en tiempo real de cómo los genes que están expresando esta coloración de las Viston betularia van cambiando en sus frecuencias bajo el cambio ambiental, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, si seguimos más adelante tenemos otros autores como Robson o Richards que también aplican estos conocimientos de la genética de poblaciones a la interpretación de las variaciones de los animales, ¿sí? Y ellos plantean y cuestionan la idea de que muchas diferencias entre las especies no necesariamente es adaptativa y que la selección natural no necesariamente es la causa del origen de estas especies. Entonces fíjense que estamos sumando a la idea original de Darwin, donde la selección natural es el principal agente de cambio, estamos incorporando, dijimos, nuevos fenómenos y entre ellos cuestionando el rol de la selección natural para crear nuevas especies. En este caso, estos autores es eso lo que ponen en cuestionamiento. Y fíjense que como lo dice
Jacob, la ciencia evoluciona en el sentido de progreso. Mejor saquemos la palabra evolución. La ciencia progresa más por las preguntas que genera que por las respuestas que se obtienen. Es decir, la generación de preguntas es un gran estímulo para la ciencia, ¿sí? Para desarrollar nuevas hipótesis y luego ponerlas a prueba. Fíjense que esta idea que nosotros vemos o que han planteado Robson y Richards acerca de que la selección natural probablemente no es la principal causa, según ellos, de la formación de nuevas especies, es también reafirmada por Goldsmith. Goldsmith, en su libro La base material de la evolución, plantea que las nuevas especies seguramente se van a formar más que por la acción continua de la selección natural, por el efecto de grandes macromutaciones, ¿sí? Todo esto como un reflejo del pensamiento de los mendelianos, ¿sí? Y esta idea, sin embargo, no tiene mucho impacto en ese momento. Hay numerosas evidencias de la acción de la selección natural y esta propuesta de saltacionismo queda bastante, no sé si descartada, pero ocupando un lugar muy secundario en el contexto de la síntesis evolutiva. ¿Sí? La síntesis también tiene su construcción, porque fíjense que la genética de poblaciones explica cómo los factores evolutivos cambian la frecuencia de los genes en las poblaciones. Y la gran pregunta que están planteando Robson o Goldsmith es el origen de las especies, que es la pregunta que se hizo Darwin. Bueno, Mayr trabaja justamente asociando la clasificación biológica y el origen de las especies con los factores evolutivos. Mayr es el autor del concepto biológico de especie, ¿sí? Y en ese concepto biológico de especie es muy importante la contribución de Mayr porque ese concepto es el concepto que introduce la idea de población en las especies, tal como Darwin lo destacó a la idea de población a nivel de la observación de variaciones. Entonces, Mayr es el responsable de que empiece a apartarse el concepto de tipo que caracteriza a las especies y que viene desde Linneo, y que a pesar de que la biología ha ido creciendo con los aportes de la teoría de la evolución, ha permanecido con mucho énfasis la idea tipológica de especie. Mayr contribuye a la teoría de la evolución y a la visión de las especies, considerando que no hay tipos que definen las especies, sino que hay muchos genotipos que caracterizan a las especies, ¿sí? Y destaca la importancia de la potencialidad reproductiva más que la similitud morfológica para definir una especie, ¿sí? Fíjense que dijimos que la teoría sintética de la evolución se construye también por la posibilidad de extender los hallazgos de la genética de poblaciones a otros ámbitos como lo son la paleontología, por ejemplo. En este caso, Simpson escribe el libro Tiempo y Modo en Evolución, ¿sí? Donde intenta aplicar los conceptos de genética de poblaciones para poder interpretar la sucesión de los fósiles en un registro, ¿sí? Sin embargo, la teoría de la evolución tiene muchos cuestionamientos, dudas, preguntas por resolver, ¿sí? Y hay muchos desarrollos recientes. En la segunda parte de la asignatura nosotros vamos a dedicarnos un poco a estos aspectos. Entre esas preguntas a resolver, que también vamos a trabajar acá, está la idea de la relación entre la variación fenotípica y la variación que hay a nivel molecular,
qué importancia tiene la variación en las secuencias de las proteínas, en las secuencias de los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos, ¿sí? Otra pregunta es, bueno, la selección natural parece que cuando nosotros la analizamos, y tal como la plantea Darwin, nos hace pensar en una selección que está eliminando permanentemente aquello que no es beneficioso para las poblaciones. Y sin embargo, a pesar de que está eliminando esas características, para que haya evolución sabemos que hace falta variabilidad genética, y entonces una gran pregunta es cómo se mantiene la variabilidad genética en las poblaciones. ¿Sí? Vamos a ver que en este sentido, en la década, fines de la década del 60, Moto Kimura plantea justamente una explicación donde la selección natural no es el factor más importante, dando lugar al entendimiento de cómo evolucionan las moléculas, ¿sí? También lo vamos a ver a lo largo de la asignatura. Bueno, la pregunta del origen de nuevas especies, ¿cómo? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué rasgos en la distribución de las poblaciones son los que favorecen el origen de nuevas especies? Es una gran pregunta vigente. Y lo que vamos a ver es que la teoría de la evolución ofrece muchas alternativas, ninguna excluye a otra, y en realidad la disputa tiene que ver con cuáles son los mecanismos principales. Es decir, no discutimos que muchas de las propuestas sean parte de la teoría de la evolución, la discusión está en quién es más importante. ¿Sí? Bueno, otra pregunta importante es la relación que hay entre el cambio en la frecuencia génica de las poblaciones y los cambios evolutivos de magnitud mayor que tienen que ver con la formación de otros taxones. Es decir, cómo conectamos el cambio de las frecuencias génicas con el origen de nuevos grupos taxonómicos como las especies o incluso taxones superiores, orden, familia, ¿cómo se forma eso? ¿Sí? Otra pregunta importante es, ¿qué tan importantes son las adaptaciones? ¿Cuánto de lo que vemos en las especies actuales son adaptaciones? ¿Sí? Y además, otra pregunta fundamental es, ¿la selección natural opera teniendo como blanco los individuos o hay otras unidades de selección? El grupo, la especie, todo esto lo vamos a ir trabajando en el seno de la asignatura. ¿Sí? Bueno, a nivel de sistemática, la teoría de la evolución, que se basa en una concepción de continuidad en el cambio, pone en duda la clasificación, es decir, la clasificación lineana nos lleva a separar unidades discretas, ¿no es así? Las especies. Y la pregunta es, bueno, ¿puede un fenómeno evolutivo que opera continuamente, acumulativamente, avalar esta idea de discretizar a la diversidad biológica? ¿Sí? Otras preguntas, y todas estas las vamos a ir discutiendo en la materia, es cómo interpretamos el registro fósil. Cuando nosotros encontramos capas sedimentarias, vemos especies que se van sucediendo. Y la pregunta es que entre esas observaciones tenemos huecos. La pregunta es cómo se unen esos huecos. ¿Sí? Si pensamos que entre esos huecos hay gradaciones que no las tenemos representadas en el registro, pero que existieron, o entre esos huecos no han existido gradaciones y en realidad los cambios han ocurrido de forma saltacional, como lo han propuesto los saltacionistas en la década del 40. ¿Sí? Y hay nuevas versiones de ese cambio abrupto que se han propuesto a partir de 1970, autores como Gould, Eldredge y otros. ¿Sí? Bueno, hemos hecho un viaje veloz por la construcción de la teoría sintética y ahora vamos a volver al principio
a entender cómo se construyó la genética de poblaciones. Tenemos ya el panorama general de lo que vamos a ver en la materia. Fíjense que la historia de la teoría de la evolución nos está marcando un poco cómo vamos a desarrollar la asignatura en los siguientes capítulos. ¿Tienen preguntas, chicos? Profe, en la bibliografía que nos pasó, ¿sigue el camino así como en la teoría de la evolución, así como usted nos la planteó? Bueno, fíjense, déjenme que me fije qué artículo les he subido, porque yo les puedo proporcionar lo que está disponible, ¿sí? No siempre, por ejemplo, la historia del pensamiento evolutivo refleja bastante bien esto que yo acabo de expresar. Puede haber diferencias porque mi construcción es una construcción basada en un conjunto de lecturas, ¿sí? No es la repetición de un solo texto. Así que puede haber diferencias, ¿sí? Pero la historia a ver, no me acuerdo cómo se llama el artículo en general, voy a ver en el Moodle, déjenme que me fije. Fíjense, acá están las lecturas propuestas. ¿Están viendo mi pantalla o no? La plataforma Moodle. No me acuerdo si compartí ventana o compartí mi pantalla. Ah, estaba compartiendo ventana entonces. Voy a detener la presentación y les voy a compartir la pantalla para poder mostrarles lo que quiero. Fíjense que ahí tenemos la plataforma Moodle, ¿sí? Sí, profe, ahora sí se ve. ¿Sí lo ven? Bueno, fíjense que tenemos antecedentes de la teoría de la evolución, algo hay planteado acá en este artículo, el debate evolucionista en los siglos XVIII y XIX. También tenemos las explicaciones de la propuesta de Lamarck y de Darwin en este artículo, y la perspectiva histórica de la genética de poblaciones, ¿sí? En este último artículo van a ver un poco el desarrollo de la genética de poblaciones y algo hay sobre la construcción de la síntesis, de la nueva síntesis o de la teoría sintética. Finalmente, el primer artículo tiene mucho que ver por qué es importante estudiar evolución y las pruebas de la evolución, el capítulo 4 del libro de Soler, que habla de evidencias a favor de la evolución. Yo les he marcado estos artículos, pero si ustedes se fijan, tienen bibliografía compartida con varios links. Uno es la base de la biología, donde saqué 2 de los capítulos que están propuestos ahí. También está el libro en PDF del curso de la vida de Gallardo, que es un libro bastante nuevo sobre evolución. Los libros clave de la genética de poblaciones va a desarrollar muy bien todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Y el libro de introducción a la genética de poblaciones también tiene toda una introducción sobre cómo fue creciendo la teoría evolutiva fundamentalmente desde la genética de poblaciones. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño corte aquí para ver si tienen preguntas sobre esto. Y yo les sugiero que tengan presente, por lo menos de modo general, esto que les acabo de decir, para que a medida que vayamos desarrollando los diferentes contenidos de genética de poblaciones, vayamos recordando esta cuestión histórica. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Estoy viendo si hay alguna pregunta en el chat, no veo ninguna. A ver, alguna pregunta importante. Además de saludos. Luciana dice, en ecología, se debe haber referido a algo que vieron de la Viston betularia, creo que lo suelen ver en ecología también, ¿no? Sí. Bien.
Bueno, ahí dice que no se ve el power, medio tarde ya. Emanuel, ¿no se podía ver la presentación? Medio Yo tarde no veo podía tu ver por lo chat. menos. No entendí. La coma, a ver, no entendí lo que me estás diciendo, Emanuel. Ah, no, se ve el power, ahora sí. Yo leí mal. Perdón, perdón. ¿Sí? Bueno, Yo tengo un pequeño aparte. Si me puede Valflo pasarme el nombre completo, por favor. bueno, yo voy a buscar un poquito de agua. Terminen, María Luz, si vos ves que hay personas que están faltando en esa lista, aprovechen este ratito para ir completando el listado de presencias de hoy, ¿sí? Voy a cerrar mi cámara. Buenas. Yo estaba viendo la lista de alumnos que están para las... Vaya, no me sale la palabra. Tomar asistencia, eso. Y nada, de avisar, la profe me dijo que hasta el viernes está abierto para inscribirse, pero que en la lista que me pasó la profe me están faltando Belén Altamirano, Walter López, Julián Hernández, Antonella Vázquez y Carolina Mayata. O sea que no sé, no aparecen, tal vez revisen si se inscribieron o si no se están inscribiendo, está todo bien, supongo. Eso. Y bueno, Valflo, que no la sé buscar porque no tengo su nombre completo. Pero eso. Gracias. ¿Había que poner siempre presente en la lista? O sea, ¿había que entrar en la lista que está en el... No, Andrea, no hay problema porque esa lista era para ir construyendo, pero esa lista que yo les pedí que armaran incluso con el número de teléfono para ver si armábamos un WhatsApp, va muy lerda. Por eso seguimos seguimos considerando esta otra lista que es la que hemos bajado del SIU, ¿sí? Ah, bien. ¿Y ustedes cómo hacen para poner el presente? Digamos, ¿nos ven acá cada uno de los nombres y nos anotan? En eso me está ayudando María Luz, pero yo tengo además descargado el Attendance, Meet Attendance, que es un sistema que automáticamente verifica quiénes están y hace un listado en Excel. Lo que pasa es que hay personas que entran y que salen, y entonces a veces si yo el Meet Attendance lo aplico en un momento y tal vez en ese momento no estaban algunos de ustedes, ¿se entiende? Entonces después corroboraré por las dos vías. ¿Sí? Ah, bueno, profe. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, gracias. Justamente voy ahora darle lugar al attendance, a ver si no lo había hecho hoy, porque la tengo por suerte a María Luz, que está haciendo lo mismo, ¿sí? Pero para dejar ya que estamos... Profe, eso uno de los chicos me avisó hace rato, pero como no decían nada de la asistencia, no dije nada, que él estaba desde el celu y se quedó sin batería y está en el centro. Sí, chicos, fíjense, para mí la asistencia tiene que ver sobre todo ante alguna dificultad. O sea, yo entiendo que hay muchos de ustedes que no pueden estar, pero es importante la presencia para tener un diálogo con los estudiantes. Sobre todo a mí me interesa saber en aquellos casos donde yo veo que les va mal en la asignatura, es un control para la propia cátedra saber cuáles son las causas, es decir, si hay alumnos que luego en el parcial tienen muchas dificultades, uno puede saber, bueno, este alumno
no entró a ver el material o no estuvo en las clases, ¿se entiende? Sobre todo para saber y tener una idea de las causas por las cuales puedan fallar o la relación que hay entre el éxito y el fracaso y la participación en clase. Pero no tiene que ver fundamentalmente para que ustedes regularicen o no la asignatura. ¿Sí? Ah, buenísimo. Es sobre todo una autoevaluación. Para mí opera como un sistema de autoevaluación. Ver la contribución de ustedes, la participación, también para mí puede ser un motivo de explicación de los resultados después en la asignatura. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, porque de hecho muchos de ustedes a lo mejor no tienen acceso, pero después ven el material subido y ustedes saben que en la plataforma Moodle los accesos y el tiempo que ustedes trabajan, todo eso queda registrado. Entonces, desde el punto de vista de la evaluación de la cátedra, es muy importante tener esa noción, ¿sí? William, no te encuentro en la lista provisorio, dice María Luz. No, la María Luz está trabajando con la lista que yo descargué de la plataforma SIU. Bueno, ya contestó María Luz. ¿Sí? Profe, sí. En sí yo no me había anotado todavía porque no podía por el tema de que hice cambio de plan en el profesorado. Ajá. Y se resolvió hace poco. Y tampoco me puedo anotar porque dice de que no tengo la correlativa, no tengo genética. Pero yo ya la tengo aprobada también en la materia esa. Bueno, por eso es muy importante que nosotros vayamos teniendo nuestro propio control y por eso María Luz me está haciendo este trabajo tan importante de incorporar a la lista a los que no están, ¿sí? Así que no se preocupen, quienes no estén en el SIU, los que puedan inscribirse, inscríbanse, porque después lo que nos suele pasar año tras año es que cuando regularizan la materia, cuando yo elevo la lista me dicen, no, este alumno no estaba inscrito, y empieza toda una serie de problemas. Entonces lo ideal es que se inscriban todos los que pueden, los que estén con trámites pendientes, que tengan presente ese hecho, porque si terminamos la materia y ustedes no aparecen en el sistema, no queda guardada la regularidad que puedan haber obtenido si es que no estaban en condiciones. Eso está claro, ¿no? Es decir, todo el trámite administrativo que los habilita a regularizar la asignatura tiene que resolverse hasta el momento en que se presenten las planillas con las actas de regularidad. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Así que es responsabilidad de ustedes que hagan el seguimiento de esos trámites administrativos. ¿Mm? Bueno, y ahora sí, empezamos con la unidad 2. Si no tienen preguntas... Vamos a empezar a hablar de variabilidad genética. Espérenme un segundito porque sin querer cerré la presentación que tenía abierta. Espérenme un segundito. Díganme si pueden ver. Sí, profe, sí se ve. Bueno, a ver, le voy a dar un espacio un poquito más largo, voy a cerrar el chat. María Luz, vos estate atenta a las preguntas del chat, así yo puedo ocupar más espacio con la presentación, ¿sí?
Dale, profe. Bueno, y voy a dejar un pequeño lugarcito para ver si aparece algún cartel de alguien que necesite ingresar. Bueno, en esta unidad, fíjense que la unidad 2, si han visto el contenido programático, desarrolla los cimientos de la genética de poblaciones. Sabemos que ya lo plantea Darwin, que para que haya evolución, la selección natural tiene que operar con la variabilidad que existe. Ya hemos visto que la genética nos ha provisto de la explicación de cómo surge la variabilidad genética, ¿sí? Vamos a retomar un poquito de este tema en esta clase solamente para recordarlo. Y vamos a ver que trabajar con la variabilidad genética requiere que encontremos y podamos desarrollar métodos para medir, para cuantificarla. Y eso es un punto central. Cualquier estudio de genética poblacional empieza con la medida de la variabilidad genética, ¿sí? Finalmente vamos a ver una ley fundamental de la genética de poblaciones, que es la ley de Hardy-Weinberg, que ustedes ya han visto en genética, pero que la vamos a repasar y la vamos a mirar con una perspectiva fundamentalmente evolutiva, es decir, ver cómo esta ley nos permite poner a prueba la hipótesis de estasis evolutiva, es decir, que no hay evolución, ¿sí? Vamos a ver cómo trabajamos y vamos a hacer problemas de cuantificación de la variabilidad genética y de aplicación de la ley de Hardy-Weinberg. Para comenzar, como yo digo, para mí la historia es un tema fundamental. Casi siempre en todos los contenidos empiezo con el antecedente histórico. Lo primero que tenemos que decir es que la importancia de la variabilidad es rescatada por Darwin, que antes de Darwin el pensamiento era esencialista, esta idea de tipo que caracteriza a una especie, y que las diferencias solamente se pueden explicar en términos de imperfecciones. ¿Recuerdan esta idea heredada del pensamiento platónico aristotélico? ¿Sí? Darwin, en su mirada poblacional, destaca el hecho de que, primero, la variación es un fenómeno real, ¿sí?, que no es una rareza la variación, que las diferencias entre individuos son muy importantes, y empieza a plantear la idea de que estas variaciones que se observan tienen un origen azaroso, ¿sí? Y entonces partimos de la noción de que la variación es la materia prima sobre la que es posible construir evolución. Es decir, si no hay variación, no puede haber cambios, ¿sí? Recuerden también la diferencia que hemos visto de la idea de variación respecto a Darwin y Lamarck. ¿Quién se anima a recordarnos estas diferencias? En la última clase, creo que fue lo último que hice yo, fue recordar la diferencia justamente entre Lamarck y Darwin respecto a la variación, a varias cosas, entre ellas la variación. ¿Ninguno se acuerda? La variación, según Lamarck, se originaba por presión del medio ambiente en los individuos y luego se heredaba hacia la siguiente generación. Muy bien, la variación es originada a raíz de una necesidad que provoca el ambiente, ¿no es así? Eso según Lamarck. Claro. Y según Darwin, la variación surge por azar y parte al menos de esa variación es heredable. Eso. Bien, ya sabemos que el origen de la variación son las mutaciones, ¿sí? Entonces fíjense que esto que tienen expresado acá en realidad es un poco la explicación de la definición de Lewontin de evolución. Son las diferencias entre los organismos de una especie
las que al magnificarse en el espacio y en el tiempo producirán nuevas poblaciones, especies y por extensión toda la diversidad biológica. ¿Sí? Miren el paralelismo de esta idea con la idea de evolución de Lewontin, que dice que la evolución es la transformación de variaciones entre individuos a variaciones entre poblaciones y especies. ¿Sí? Ahí tienen la definición de Lewontin, y entonces podemos entender la evolución como un proceso genético poblacional. Recuerden también la importancia de pensar las poblaciones, pensar en términos de poblaciones y no de individuos, ¿sí? Lo hemos destacado en el pensamiento de Darwin. Bueno, así la genética de poblaciones nos brinda o desarrolla los principios teóricos que explican la evolución, es decir, cómo cambian las poblaciones generación tras generación. ¿Sí? Para Darwin, la variabilidad heredable es indispensable para la evolución, ya lo hemos dicho, y la selección natural construye a través de esa variación, en términos generales, eliminando aquellas variantes que no contribuyen a la supervivencia y reproducción de los individuos. Se genera acá un problema que ya se los he planteado antes. Sí, la selección natural lo que hace es estar eliminando y purificando a las poblaciones de aquellas variantes negativas, y en todo caso lo que puede hacer la selección natural es reemplazar nuevas variantes mejores por otras variantes antiguas. Entonces la pregunta es ¿cómo se mantiene esta variabilidad en las poblaciones? ¿Cómo es que las poblaciones pueden sostener variabilidad si la selección que opera en las poblaciones lo que hace es ir reduciendo o eliminando variación? ¿Se entiende? Ya hemos visto que la idea de herencia de los caracteres adquiridos fue desacreditada por Weismann, que la herencia por mezcla también es un problema porque reduciría la variabilidad genética. Esto se conoce como el dilema de Jenkins. Si tenemos un color, dos colores y lo mezclamos y seguimos mezclando esa coloración, al final todos los individuos son iguales, si fuese una cuestión de mezclas, ¿sí? Y nos quedamos con la mejor explicación para la variabilidad genética, que es un mecanismo de herencia donde las variaciones se explican a través de la presencia de factores que se heredan, es decir, el concepto de herencia particular. ¿Sí? Todo esto lo hemos visto recién. Y entonces ya también hemos hablado de la discusión de cuál es la variabilidad que nos interesa, si la cuantitativa y la discreta, y hemos acordado que Fisher pudo explicar cómo incluso la variación cuantitativa tenía una base genética discreta. Hemos hablado de cómo esos caracteres cuantitativos pueden ser determinados por poligenes, y entonces podemos entender la gradación en los caracteres como consecuencia de la intervención de muchos genes, además del ambiente. ¿Sí? Esto lo hemos visto hace un ratito. También hemos visto, no aquí en esta clase, pero sí lo conocen desde la genética, que la información fluye de forma unidireccional desde el genotipo al fenotipo, ¿sí? Y que los genes retienen su identidad de generación en generación. Es decir, parte de la contribución de Mendel es eso, mostrar que genes que quedan ocultos en una generación pueden expresarse en otra generación. ¿No es así? Bueno, en la época donde se empieza a construir la genética de poblaciones, recién rescatadas las leyes de Mendel, había un problema que estaba en discusión, y era la idea de genofagia. Parecía que si los genes tenían ese comportamiento de variantes dominantes y otras recesivas, la idea era que probablemente al final la variación recesiva se perdería en las poblaciones,
¿sí? Que los genes dominantes terminarían expulsando a los recesivos. Y esto llevaría a la pérdida de variabilidad genética. Esa era una idea presente en ese momento, y dos investigadores estaban interesados en ver por qué las leyes de Mendel, si nosotros tomábamos poblaciones naturales, parecía que no se cumplía esta observación de las proporciones 1, 2, 1 o 1, 3 para los fenotipos con dominancia, ¿sí? Entonces Punnett le propone a otros autores que desarrollen un modelo matemático que justifique por qué en las poblaciones no tenemos las proporciones 1, 2, 1 cuando tenemos un gen con 2 alelos, ¿sí? Y ese es el origen de la ley de Hardy-Weinberg, propuesta y desarrollada por estos dos autores en forma independiente, Hardy y Weinberg, ¿sí? Que plantean la ley de equilibrio. En esta ley, justamente, lo que se demuestra es que aún cumpliéndose las leyes de Mendel, no necesariamente vamos a tener las proporciones 1, 2, 1. Porque las proporciones 1, 2, 1 son las que se obtienen del cruzamiento de una autofecundación de una F1, mientras que en las poblaciones naturales aparecen distintos tipos de cruzamientos. ¿No es así? Aún con panmixis. Y entonces, como cualquier modelo matemático, se basa en construir una demostración a partir de una serie de supuestos. Estos supuestos son muy importantes, algunos de ellos, algunas de las violaciones de estos supuestos van a llevar a que no se cumpla el equilibrio. Y ya vamos a ir avanzando con la idea de equilibrio. Entre los supuestos es, bueno, vamos a partir de una población que tiene reproducción sexual, donde está incluida la autofecundación, donde la unión de los genes y de los, mejor dicho, de las gametas que portan los genes es panmíptica. Ya hemos hablado de panmixis, ¿no es así? Sí, profe. Bien. Donde las generaciones son discretas, es decir, están separados los individuos de una generación, no se reproducen con los individuos de otra generación. Vamos a trabajar con un sistema genético diploide, aunque sabemos que hay organismos que no son diploides, ¿sí? Y vamos a trabajar bajo la idea de un locus que tiene solo 2 alelos, aunque también sabemos que puede haber muchos alelos. Y con 2 alelos hay 3 genotipos posibles, los 2 homocigotos y un heterocigoto. Este es un modelo, y como modelo simplifica la realidad. Por eso estamos proponiendo estos supuestos. Eso no implica que este modelo trabajado desde esta simplificación no pueda ser extendido a un sistema más complejo para organismos que no son diploides, para locus con más de 2 alelos, ¿sí? Pero hay otros supuestos que son muy importantes porque la violación de estos supuestos implica evolución, ¿sí? Entre esos supuestos es que en las generaciones que vamos a trabajar con el modelo no ha ocurrido mutación, no han aparecido nuevas variantes genéticas. El otro supuesto es que las variantes que estamos observando no contribuyen diferencialmente a la probabilidad de sobrevivir o de reproducirse de los individuos. Esto, en términos más sencillos, es decir, que no hay o no actúa selección natural, ¿sí? El tercer supuesto es que es una población cerrada. ¿Qué quiere decir que la población sea cerrada? Es que no ingresan individuos ni salen individuos. Y en realidad no nos interesa tanto el movimiento de los individuos, sino la contrapartida de genes. Cuando ingresan o salen individuos, se están incorporando o se están perdiendo genes o variantes genéticas, ¿sí? En este caso vamos a suponer que la población es cerrada.
Otro supuesto importante es que la población es grande. En algunos textos van a leer población de tamaño infinito. Bueno, no hace falta que la población sea de tamaño infinita. Con que sea muy grande es suficiente para que se comporte como si fuera de tamaño infinito. Y el quinto supuesto es que hay un comportamiento de codominancia entre los alelos, es decir, podemos distinguir el heterocigoto de los homocigotos, y hay una segregación mendeliana, es decir, los heterocigotos generan gametas con igual proporción para cada alelo. ¿Vamos bien hasta ahí? Este conjunto de supuestos, lo vamos a ver más adelante y a medida que los desarrollemos, lo que está marcando es que el incumplimiento de cualquiera de ellos implica la acción de un factor evolutivo. Si no actúa ninguno de estos factores evolutivos, las frecuencias génicas y genotípicas de una población no deberían cambiar, por eso se llama ley del equilibrio. Si no ocurre ninguna de estas cuestiones, entonces en la población no hay evolución. Esto quiere decir que no cambiaron las frecuencias génicas y genotípicas. Y lo que vamos a hacer a continuación es demostrar esta ley. Ustedes ya lo han visto en genética, la ley de Hardy-Weinberg la desarrollan en la unidad de genética de poblaciones, pero para nosotros es muy importante recordarla y tenerla presente. ¿Sí? Vamos a partir de una generación parental, entonces, que la podemos describir en su estructura a partir de frecuencias genotípicas y frecuencias génicas. Ustedes saben que las frecuencias que nos interesan a nosotros son frecuencias relativas, es decir, proporciones. Si designamos con las letras P mayúscula, Q mayúscula a ambos homocigotos y con H mayúscula al heterocigoto, la suma de sus frecuencias relativas nos da la totalidad que está representada por el 1. ¿No es así? A su vez, si yo tengo dos alelos, los puedo denominar a esos dos alelos a partir de su frecuencia génica, los puedo describir más que denominar, y voy a usar la denominación P y Q para describir las frecuencias de cada uno de esos dos alelos que hemos propuesto entre los supuestos. Entonces, las frecuencias relativas suman el valor 1. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Esa generación parental va a producir una gran cantidad de gametas, infinidad de gametas. Y esas gametas llevan solo uno de los alelos. Por lo tanto, si esas gametas están representando a la generación parental, los alelos van a estar a frecuencias P y Q. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos genotipos, sí frecuencias alélicas. Bueno, lo que va a ocurrir es que de ese conjunto de gametas, ya te voy a atender un segundito, William, ¿sí? De ese conjunto de gametas se van a unir al azar. Esa idea de fusión al azar es lo que nosotros hemos denominado panmixis, ¿sí? Y la unión al azar de esas gametas es la que va a formar la generación siguiente. Por lo tanto, los genotipos en la generación descendiente provienen de la unión al azar de estas frecuencias P y Q de alelos. Ya vamos a mostrar de dónde salen estos valores, ¿sí? Y entonces podemos ver que la probabilidad de que un alelo cuya frecuencia es P se una con un alelo igual a E es el producto de sus frecuencias alélicas. Esto lo saben de estadística, ¿sí? La probabilidad de que dos sucesos independientes ocurran al mismo tiempo es el producto de sus frecuencias relativas. ¿Lo recuerdan a esto? O sea que la probabilidad de que si el alelo A es el que tiene frecuencia P,
se una con otro alelo A, va a ser P por P, o sea, P cuadrado. La probabilidad de que un alelo A2 se una con otro alelo A2, el producto de su presencia en las poblaciones, o sea, Q por Q. Y la probabilidad de que un alelo A se una con un alelo A1, creo que A1 dije, va a ser 2PQ, y esto lo podemos demostrar a través del cuadro o del tablero de Punnett, ¿sí? Yo voy a abrir en un ratito la pizarra para que veamos esta demostración. Solamente para recordarles a ustedes cómo ocurre este fenómeno. Mientras se abre, ahora sí te escucho, William. Sí, profe, lo que tenía duda era si existen frecuencias génicas es lo mismo que frecuencias alélicas. Por ahí siempre me confundo un poco. Es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que frecuencias génicas y alélicas es lo mismo cuando tenemos más de un alelo, ¿sí? Cuando el gen tiene un solo alelo, ese alelo está a frecuencia relativa 1. Pero es lo mismo hablar de frecuencias génicas que frecuencias alélicas, porque cada alelo es un gen que tiene una variación respecto a otra variante del mismo locus, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bueno, ahora sí les comparto la pizarra. Me van a esperar un segundito, creía que la tenía conectada y la había desconectado. Espérenme un segundito que se me cayó el lápiz para poder escribir en la pizarra. Ahora sí. ¿Pueden ver todos la pizarra? Sí, profe. Bueno, vamos a partir del hecho de que en la población dijimos las gametas, ¿sí? Tenemos gametas femeninas a una frecuencia, con un alelo a frecuencia P, y otras gametas cuya presencia está a una frecuencia relativa Q. Y por otro lado tenemos las gametas masculinas, también, que tienen un alelo a frecuencia P y otro alelo a frecuencia Q. ¿No es así? Entonces, nosotros queremos ver cuál es la probabilidad de que una gameta femenina se una con una gameta Q de cada una de las clases. Y entonces vamos a poner acá la frecuencia P para esas gametas que lleven el alelo A y la frecuencia Q para aquellas gametas que lleven el alelo A1. Entonces la frecuencia de A es P y la frecuencia de A1 es Q. Y lo mismo lo vamos a hacer para las gametas masculinas. Entonces, aplicando las reglas estadísticas del cálculo de probabilidades, la probabilidad de que un alelo A se una con otro alelo A, esto es probabilidad, lo voy a poner así, ¿sí? Es igual al producto de sus frecuencias relativas, es decir, P presente en las células femeninas por la frecuencia relativa P presente en las células masculinas. O sea que la probabilidad de tener un genotipo, voy a borrarlo porque se me fue
se me salió del lugar. Un genotipo AA es igual a P cuadrado. ¿Va bien hasta ahí? La probabilidad de que una gameta femenina A se una con una gameta masculina, perdón, una gameta femenina A se una con una gameta masculina A1, ¿cómo la calcularemos? Como la frecuencia P presente en las gametas femeninas por la frecuencia Q de alelos de la gameta masculina. ¿No es así? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora vamos a hacer el cálculo de la probabilidad que una gameta A1 femenina se una con una gameta A masculina. ¿Está bien? ¿Qué va a hacer esto? El Q a la cual está presente, a la frecuencia a la que está presente ese alelo A1 en las células femeninas, por P, que es la frecuencia a la que está presente el alelo A en las masculinas. ¿No es así? Sí. Finalmente, la probabilidad, esto lo vamos a poner acá, mejor dicho, lo vamos a poner al revés, a ver. ¿Sí? Y finalmente la probabilidad de que una gameta A1 femenina se una con una gameta A1 masculina va a ser igual a ¿qué? A Q cuadrado. Acá tenemos formados entonces los cigotos. Los cigotos en la siguiente generación, no me acuerdo si a la generación parental la llamé 1 o 2 o 0. En la generación siguiente vamos a tener cigotos, una proporción P cuadrado de cigotos a A, una proporción 2PQ que resulta de sumar cigotos, no importa de dónde provino A1 y A2, A1 y A, cigotos que tienen una constitución heterocigota, A1A o A1, no importa cuál es el origen. Por eso tenemos 2PQ, porque hemos sumado estos dos cálculos, ¿no es así? Y vamos a tener en esa generación descendiente una proporción Q cuadrado de individuos homocigotos para el alelo A1. Entonces, tenemos acá una generación donde las frecuencias genotípicas que esperamos si se unieran al azar son estas que estamos viendo aquí. ¿Vamos bien? ¿Tienen preguntas? Sí, profesor. Y entonces fíjense que acá tenemos, tenemos las frecuencias P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. Ahora tendríamos que ver
¿cómo o qué valor toman las frecuencias génicas en esta siguiente generación? En esta siguiente generación, voy a mover esto, yo quiero calcular la frecuencia P', donde P' es la frecuencia del alelo A en la generación siguiente, ¿no es así? ¿Cómo calcularían P'? ¿Quiénes aportan alelos A? Los homocigotas y Los la mitad del homocigotas. heterocigota. Perfecto, los homocigotas AA. ¿Y qué cantidad o qué proporción relativa hay de homocigotas AA en esa generación 1? P. ¿P? Ah, no, P cuadrado, perdón. P cuadrado. Yo tengo en la generación 1 P cuadrado proporción de genotipos AA. ¿No es así? ¿Quiénes más aportan alelos A? El heterocigoto. Los heterocigotos. Ahora, los heterocigotos solamente proporcionan la mitad de alelos A. Y si están a una frecuencia de 2PQ, tendremos que multiplicar por la frecuencia relativa de esos heterocigotos. ¿No es así? Sí. ¿Y los homocigotos A1 aportan alelos A? No, no aportan. No. Entonces nos va a quedar que tenemos P cuadrado más PQ. ¿Estamos de acuerdo? Si saco factor común P, me va a quedar P aquí y Q acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Y cuánto vale P más Q? 1. Entonces, podemos demostrar que si se cumplieron todos los supuestos que propusimos, en la siguiente generación no deberían cambiar las frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas se mantuvieron constantes. Lo mismo podríamos demostrar para Q. Si Q es igual a 1 menos P, Q' es igual a 1 menos P'. Por lo tanto, Q es igual a Q'. Mejor dicho, Q' igual a P, siguiendo un orden lógico, ¿sí? Y hemos demostrado que en ausencia de estas fuerzas que hemos incluido como los supuestos 1, 2, 3, 4 y 5, las frecuencias alélicas se van a mantener constantes. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Bueno, acá está escrito lo mismo de otra forma, lo vamos a pasar y vamos a llevar a las conclusiones. La frecuencia genotípica de la generación descendiente está determinada por las frecuencias alélicas de los parentales. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguno de ustedes se anima a dar una justificación al por qué las frecuencias genotípicas de la generación descendiente, que aquí llamamos 1, está determinada por las frecuencias alélicas de los parentales? Porque se conservan de generación en generación. Bueno, esa es la conclusión, que se conservan. La pregunta es ¿por qué depende de la frecuencia alélica? La respuesta está en el hecho de que la generación descendiente se produce con la unión de las gametas, y en las gametas
la proporción en la que se encuentran los distintos alelos está medido como la frecuencia alélica de los parentales. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bien. Otra conclusión es que las frecuencias genotípicas en la generación parental, las frecuencias genotípicas son irrelevantes para determinar la frecuencia genotípica de los descendientes. ¿Por qué? Por la misma razón anterior. Los genotipos se desarman, podríamos decir, durante la formación de las gametas. Y lo que nos interesa son las frecuencias. Combinación de gametas. Uy, perdón, tengo mala conexión. Ahora te escucho, ¿sí? Y lo que interesa es la unión al azar de estas gametas que tienen, que llevan los alelos según las frecuencias alélicas. ¿Sí? Ahora sí escucho que yo no estoy mirando el chat. Nada, eso decía que Luciana en el chat había estado participando y decía también por la combinación de gametas. Perfecto, gracias María Luz. Yo tengo la presentación y no puedo ver lo que van escribiendo. Otras conclusiones. ¿Quién quiere leerlas? Yo, profe. Bueno, dale. Poblaciones con frecuencias alélicas distintas producirán diferentes distribuciones. Ay, se salió. Ay, yo tuve la culpa. De vuelta. Poblaciones con frecuencias alélicas distintas producirán diferentes distribuciones genotípicas en los descendientes. Poblaciones con las mismas frecuencias alélicas producirán descendientes en la misma proporción genotípica. Está claro esto, ¿no? Obvio, si las frecuencias genotípicas en la descendencia dependen de P y de Q, entonces, si parto de poblaciones con P y Q iguales, voy a tener las mismas frecuencias genotípicas. Ahora, si parto de frecuencias alélicas distintas, al ser distintos P y Q, entonces las distribuciones genotípicas van a ser distintas. Gracias. Miren, aquí está representada esa noción. Este gráfico es un gráfico del equilibrio. Yo sé, mírenlo ahí, pero está medio chiquitito, a ver si se los puedo ampliar, aunque tape el texto, para que lo vean mejor. ¿Ahí se ven mejor? Sí, profe. Fíjense, nosotros tenemos 3 curvas. Ay, cada una de las curvas representa un genotipo. Este es un homocigoto, este es otro homocigoto y este es el heterocigoto. En la abscisa tenemos las frecuencias de uno de los alelos, ¿sí? Entonces, si un alelo tiene frecuencia 0, fíjense que ese genotipo tiene frecuencia 0. ¿Lo ven? Es esta curva. Y el otro alelo está a frecuencia 1. Acuérdense que P más Q es 1. En esta población hay un solo alelo. Todos los individuos son homocigotos para ese otro alelo. ¿Lo ven? Y tampoco tenemos heterocigotos. Cuando en una población tenemos solo un alelo, decimos que esa población es monomórfica y que ese alelo está fijado. Si nosotros hacemos los cálculos a medida que cambiemos la frecuencia del alelo, van a ir cambiando las frecuencias genotípicas. Y para cada frecuencia alélica hay frecuencias genotípicas del equilibrio, que sería el punto donde la frecuencia alélica corta a estas curvas. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que según la ley del equilibrio, la máxima proporción de heterocigotos, que es esta curva, se obtiene cuando los dos alelos están a igual frecuencia, 0,5. ¿Lo ven? Fíjense, si multiplicamos 2 por 0,5 por 0,5,
nos va a dar 0,5, que es la máxima frecuencia esperada bajo el equilibrio. Y yo les hago una pregunta. ¿Será que en ninguna población puede haber una proporción de heterocigotos que supere 0,5? Sí, puede haber, pero no estaría en equilibrio Hardy-Weinberg. Excelente respuesta. Puede haber ahora, si hay más heterocigotos que los que esperamos bajo el equilibrio, está por acá o por acá, esta curva en vez de estar acá plantea un valor aquí o aquí. Eso es, o incluso aquí, implica que si salió de estos valores es porque no está en equilibrio. En una población donde yo espero este valor de heterocigotos, puedo tener menos, puedo estar acá. ¿Y qué puede estar pasando en esa población? Que tengo menos heterocigotos. Bueno, vamos a ver a lo largo de la asignatura que hay la acción de distintas fuerzas pueden estar llevando a disminuir los heterocigotos o incrementarlos. Y obvio, si hay menos heterocigotos o hay más de lo esperado, también están cambiando las frecuencias esperadas de los homocigotos. ¿Está claro esto? Profe, ¿puede ser que ahí estaría actuando la selección natural, por ejemplo, o otro factor? U otro factor, habría que ver qué tipo de selección natural y los voy a dejar en pendiente esta pregunta para que la resolvamos cuando nos dediquemos a trabajar con la selección natural y con los otros factores. ¿Sí? Ahí, profe, lo que habría que tener en cuenta siempre son los supuestos con los que hemos abordado todo esto. Exactamente. ¿Quieren que los repasemos? Dijimos que no hay mutación, que no hay selección, que no hay flujo de genes, que la población es muy grande y que la segregación de los alelos en los heterocigotos es una segregación proporcional, es decir, que los heterocigotos producen igual cantidad de gametas de una clase que de la otra, ¿sí? Entonces, si nos hemos salido de la curva del equilibrio planteada aquí, es porque alguno de estos supuestos se está violando. Será cuestión de diseñar una estrategia para que veamos cuál de los supuestos es el que se está violando. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante la ley de Hardy-Weinberg? Tengo muy poquito tiempo y la próxima clase la vamos a dedicar a resolver problemas de Hardy-Weinberg. Así que voy a avanzar rapidito en esto para que la clase que viene yo les voy a subir el práctico, ténganlo a mano y vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sí? Lo primero que podemos decir es que la ley de Hardy-Weinberg es fundamental para poner a prueba las hipótesis evolutivas. En realidad, la ley de Hardy-Weinberg pone a prueba la ley de estasis. Si yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis, estoy diciendo hay evolución, ¿sí? También se usa en muchos ejemplos, en muchos casos, cuando uno quiere poner a prueba la hipótesis de panmixis. Por ejemplo, yo estoy estudiando una especie y no sé cómo se reproduce, estudio un conjunto de genes de loci y en ese conjunto de loci yo evalúo si las frecuencias génicas y genotípicas son las del equilibrio. Si no son, una posibilidad es que no haya panmixis, ¿sí? Y como lo han visto en genética, fundamentalmente, cuando no podemos distinguir el homocigoto del heterocigoto, usamos las proporciones del equilibrio Hardy-Weinberg para estimar las frecuencias génicas o alélicas, ¿sí? Así es que la ley de Hardy-Weinberg es la hipótesis nula con la que comparar nuestras poblaciones naturales, ¿sí? Si hay diferencias significativas entre lo que espero según Hardy-Weinberg y lo que observo, quiere decir que hay algún factor evolutivo que está actuando en la población. Y la pregunta es, ¿cómo evalúo que las frecuencias sean que las diferencias sean significativas?
lo deben recordar de genética. ¿Cómo han puesto a prueba la hipótesis Hardy-Weinberg? ¿Con qué test estadístico? Con una prueba de Chi cuadrado. Exactamente, usamos la prueba de chi cuadrado. ¿Por qué usamos una prueba estadística? Para saber si las diferencias se deben al azar. Bien, pero nos está faltando en lo que acabas de decir una palabrita muy importante, porque nosotros evaluamos la ley generalmente a partir de una muestra de individuos, no de toda la población. Y como es una muestra, yo no sé si los valores observados se apartan de lo esperado por un proceso de muestreo en mi toma de muestra o porque efectivamente la población se ha apartado de las proporciones esperadas. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la prueba de chi cuadrado cuando yo haga el análisis con una muestra de la población. Si yo fuera a una población y la evaluara en su totalidad y de esa totalidad obtuviera frecuencias genotípicas y génicas, entonces no debería aplicar la ley de la prueba estadística chi cuadrada porque no es una muestra, es toda la población. ¿Está claro eso? Sí, profe. Acá en el chat también dijeron chi cuadrado y Aileen para generalizar en la población. Muy bien, gracias. María Luz, gracias. Fíjense que han tenido en cuenta la prueba de chi cuadrado. Hay otras pruebas, hay una prueba que planteó Fisher, este mismo Fisher, que contribuyó a la teoría de la evolución, hizo contribuciones importantísimas a la estadística. ¿Sí? No es casualidad que él pudiera demostrar la continuidad el carácter cuantitativo de una serie de caracteres y que tenían una base genética poligénica y que pudiera verse que sobre ellos podía actuar la selección natural porque tenía un buen manejo de las pruebas estadísticas, porque tenía un buen manejo de entender a las poblaciones desde las matemáticas, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. Yo no sé si me salté alguna diapositiva, me parece que no. Sí, esto ya lo hemos visto. Y entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo. Partimos de describir a la población original a partir del conteo de individuos. Acá tengo el recuento de individuos de cada genotipo y tenemos el total. ¿Sí? Fíjense que yo puedo estimar las proporciones esperadas y el número de individuos esperados. ¿Por qué calculo números y no frecuencias relativas? Porque la estamos prueba hablando de chi individuos. cuadrado... Ay, justo hablamos, nos superpusimos. A ver, te escucho. No, porque decía de que estábamos hablando de individuos y no de los genes. En realidad, esto ocurre porque la prueba estadística chi cuadrado es una prueba basada en valores absolutos. Entonces, utilizo el recuento de individuos de cada genotipo y estimo qué cantidad de individuos se esperan si hay equilibrio. ¿Y cómo hago ese cálculo? Simplemente multiplicando la frecuencia relativa esperada, que es P cuadrada para ese genotipo, por la cantidad de individuos que hay en esa muestra. Y así hago para cada uno de los genotipos. Finalmente, la prueba chi cuadrada es la sumatoria de los observados menos los esperados elevados al cuadrado sobre los esperados, ¿sí? Y obtengo un valor de chi cuadrado. Los grados de libertad se calculan como el número de genotipos menos el número de alelos, ¿sí? Y en base a la tabla de distribución de chi cuadrada para esos grados de libertad, yo podré verificar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y si me dan 2 minutos más,
me voy a adelantar a algo que vamos a ver en la clase siguiente. Fíjense que acá la prueba, la verificación del equilibrio la hemos aplicado a una única generación. Yo estoy diciendo, las frecuencias genotípicas observadas coinciden con las que habría si se hubieran cumplido todos los supuestos de Hardy-Weinberg en el momento de generación de esta población. Entonces, de esta generación, ¿sí? Entonces, yo estoy respondiendo comparando las frecuencias genotípicas observadas con las esperadas en una generación, pero también puedo hacerlo utilizando 2 generaciones, ¿sí? Cuando trabajo con 2 generaciones, comparo las frecuencias genotípicas observadas en la segunda generación con las esperadas en esta segunda generación si se hubieran mantenido las frecuencias génicas de la primera generación. ¿Está claro? Entonces, en mi chi cuadrado voy a comparar lo observado en la segunda generación con lo esperado en la segunda generación si se formó con los valores P y Q de la primera generación. ¿Sí? Y cuando yo hablo de 2 generaciones, no hace falta que sean 2 generaciones seguidas. Pueden ser generaciones que están separadas por otras generaciones. Calculo la generación 1 y voy mucho tiempo después y ya estoy en la generación 4. ¿Sí? ¿Qué más puedo agregarles para terminar? Rapidísimo, lo que les voy a agregar, no veo dónde estoy, es que la ley de Hardy-Weinberg puede extenderse al locus ligado al sexo y entonces las frecuencias del equilibrio se van a ir acercando cada vez más las frecuencias de los dos sexos hasta que en algún punto confluyan unificándose las frecuencias alélicas de los dos. Esto lo han visto en genética, ¿no? Acá solamente lo vamos a recordar, ¿sí? Los genes que están ligados al sexo sabemos que están desigualmente distribuidos en la población porque depende de cuántos cromosomas sexuales lleve cada sexo. Y eso va a tener influencia en las frecuencias del equilibrio, ¿sí? Y finalmente hay que agregar que nosotros acá estamos viendo directamente la variabilidad genética, ¿sí? Y en la próxima clase vamos a hablar de la variabilidad genética, cómo medirla, cómo cuantificarla y vamos a hacer ejercicios de cuantificación de la variabilidad genética y de aplicación de la ley de Hardy-Weinberg. Y con eso termino la clase de hoy. ¿Tienen preguntas?